pantalla pues la página web nuestra para que ustedes, si les interesan estos temas, puedan consultarla. Y también ahí está mi usuario en las redes sociales. Yo me llamo Yasta Pintón y con ese nombre que tengo ya hace varios años pueden encontrarme también en mi blog de La Silla Vacía, en donde soy columnista más o menos regular. Yo he tenido la fortuna de estar involucrado en este tema de proyectos desde distintas perspectivas. He trabajado en organizaciones que dan recursos para la entrega para la realización de proyectos. He estado vinculado con el sector público directamente en la elaboración y evaluación de políticas públicas, particularmente en el DNP, en asocio con Acción Social. Luego hice un paso por las universidades, entonces pude complementar esta experiencia de proyectos con el tema de proyectos de investigación, y desde hace ya pues varios años estoy en el ámbito de las ONGs, de las entidades sin ánimo de lucro que viven alrededor del tema de los proyectos. Entonces he estado como en la posición de estar del lado de los financiadores, del ejecutor público y también del que hace los proyectos como parte de una entidad sin ánimo de lucro que se presenta a estos ámbitos de los proyectos para la cooperación. Entonces, lo que hice para preparar esta presentación fue un poco como recoger algo de esta experiencia y quería compartir con ustedes cuáles son esos 7 pecados que yo creo que se cometen mucho a la hora de plantear y gestionar los proyectos para impulsar el desarrollo. Y esta es un poco como una presentación que va acaballada entre la experiencia mía práctica, algunas cosas teóricas. Entonces, pues bueno, voy a desarrollar esta charla y al final espero que podamos tener un momento de conversación. Entonces, bueno, quiero arrancar con unos antecedentes y diciéndoles que me parece importante no olvidar que esta noción de desarrollo en la cual se enmarca la gestión de proyectos y la ayuda al desarrollo, pues creció en paralelo con un proceso de tecnificación en el ámbito de las políticas públicas. Y digamos que ese ámbito de tecnificación de las políticas públicas tuvo lugar en una época histórica que estuvo marcado pues por la Guerra Mundial y la necesidad de reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí están unas foticos arriba de la reconstrucción española después de la Segunda Guerra Mundial, y está una foto de lo que fue el plan más insigne para la reconstrucción de Europa, que fue el famosísimo Plan Marshall. Ese ahí a su derecha es ese Plan Marshall que realizó Estados Unidos. La diapositiva, pues hubo un flujo muy administración, entonces se empezó, digamos, como las acciones que necesita para corregir y para mejorar esa implementación. Entonces, mi primera idea central es que no olvidemos que los proyectos y este marco de los proyectos y este ámbito de los proyectos se desarrolló en ese momento, digamos, en el contexto en el que la gestión pública y las ciencias administrativas estaban juntándose para desarrollar procesos importantes de reconstrucción. Luego iremos, digamos, sobre desafíos más desde la perspectiva histórica. Digamos que, dicho eso, también creo que es una buena idea compartir una noción básica de proyectos. Esta no es una noción académica ni mucho menos, es digamos como una noción inductiva que les propongo, y es pensar que todos los proyectos que son en la unidad básica que le permite a una sociedad asociar, asignar presupuestos y conseguir unos logros. Digamos, un proyecto es un proceso, digamos, es una herramienta que permite entender unas necesidades que la gente considera muy relevantes. Y esas necesidades, pues las intenté identificar allí en la diapositiva como la necesidad de clarificar los propósitos, como la necesidad de diseñar estrategias alrededor de esos propósitos, de programar las actividades que materializan esa estrategia, de poder presupuestar y hacerlo con eficiencia, de hacer seguimiento y de verificar los logros. Es decir, el proyecto
en términos generales, pero eso es algo que comparten todas las metodologías de proyectos, hacen estas, digamos, cumplen estas 6 necesidades. Le permiten a las personas que los están impulsando y que los están desarrollando clarificar qué quieren hacer, clarificar cómo lo quieren hacer, desarrollar las actividades y programarlas, presupuestarlas, hacer el seguimiento a la gestión y verificar los logros. Y lo que ha venido pasando, sobre todo en los últimos 30 años, es que este ámbito de la formulación, la gestión, la evaluación, la sistematización de los proyectos se ha convertido en una herramienta del core, es decir, una herramienta esencial de esas que hacen parte de las competencias básicas de las personas que nos dedicamos a este tipo de temas, a los temas del desarrollo social y comunitario, a la gestión de las políticas públicas, a las personas que estamos en los ámbitos del mejoramiento de la calidad de vida, de la construcción de paz, de la generación de oportunidades para las comunidades más vulnerables. Entonces, el manejo de este tipo de metodologías se ha vuelto una competencia esencial. De todas maneras, no se debe olvidar que esas competencias están vinculadas a unos procesos que son básicos y que son compartidos por todas las metodologías. Y lo que estoy diciendo en esta diapositiva es lo siguiente, es que un proyecto, en términos, digamos, como conceptuales amplios, es, por un lado, una estructura que le permite a uno identificar de manera muy clara qué es lo que uno va a hacer, y si ustedes se dan cuenta, estoy arrancando por mi segundo peldaño, qué es lo que voy a hacer, para qué lo voy a hacer, cuál es la finalidad que persigo y cómo lo voy a hacer. Esa es, digamos, como la primera parte, que es lo que podríamos llamar como la estructura estratégica del proyecto, que es en general en donde se arranca para la formulación y es el elemento más importante para saber si se están cumpliendo o no los propósitos. Además de esta estructura estratégica esencial, un proyecto tiene un plan de trabajo, porque un plan de trabajo lo que hace es desarrollar los cómo en actividades. Ahí estoy poniendo un diagrama, que es un diagrama que todos ustedes han visto en su vida en algún momento. No sé si ustedes conocen el nombre técnico, se los cuento. Esos se llaman los diagramas de Gantt. Y esos diagramas de Gantt sirven para organizar el trabajo, para distribuir el trabajo y para ponerlo en el tiempo. Y por lo general los planes de trabajo se presentan hoy en diagramas de Gantt, pero lo que me interesa aquí decir es que una pieza es el diseño estratégico, otra pieza es el plan de trabajo y lo último que tiene un proyecto es un dispositivo de evaluación, que puede ser más o menos sofisticado dependiendo de la metodología. En algunos casos el dispositivo de evaluación son solamente los indicadores y los supuestos, pero en otros casos el dispositivo de evaluación también incluye los temas de sistematización, incluye las evaluaciones iniciales, el levantamiento de las líneas de base y también las evaluaciones de impacto. Pero en general, todo proyecto, que ya sabemos como cuál es el propósito y las necesidades que cumple, independiente de su metodología, tiene estas 3 cosas. Tiene un esquema estratégico, tiene un plan de trabajo y tiene un dispositivo de evaluación. Como he mencionado a lo largo de estos minutos, hay muchas metodologías para hacer proyectos y las metodologías dependen mucho, por un lado, de los que entregan los recursos, pero también de los dispositivos normativos que rigen la elaboración de esos proyectos. Hoy, por ejemplo, en el ámbito de las políticas públicas del nivel nacional y territorial, hoy tenemos un marco, que es un marco conocido de manera genérica como MGA, que es una derivación de una metodología muy desarrollada desde finales de los 70 que se llama el marco lógico. Pero hay otros esquemas de evaluación, como por ejemplo las cadenas de valor o cadenas de impacto, que se utilizan mucho más en los proyectos de cooperación y que están más enfocadas al proceso de evaluación y aprendizaje. De cualquier manera, las metodologías tienen esto en común y un buen proyecto se puede formular en cualquier metodología. Obviamente, la gente va ganando experticia en el manejo de las metodologías y hay personas que se vuelven profesionales en el manejo de una u otra. Pero en el mundo general de los proyectos yo creo que no es buena idea ni casarse con una sola metodología, ni pensar que la metodología que uno tiene es la mejor, porque en realidad los cambios metodológicos siempre han sido para mejorar los procesos y porque en últimas el propósito que está detrás es un proceso de transformación. Y el proceso de transformación no depende tanto del método, sino de la claridad, de la estrategia,
de la organización. Entonces, esas son unas cosas iniciales para que pensemos sobre los proyectos y nos pongamos de acuerdo. Y ahora voy a hablar sobre la experiencia que he tenido y lo que dicen los autores en este ámbito, y quiero compartir cuáles desde mi perspectiva son estos pecados, 7 pecados capitales de los proyectos, y los dividí en unas familias de pecados. Lo primero que quiero hablar son sobre los pecados estratégicos o los filosóficos, que son desde mi perspectiva los más graves, porque son muy difíciles de superar. Digamos que vamos a ver ahora que los otros, que son los tácticos y los de carpintería, son solucionables, pero estos pecados estratégicos y filosóficos son mucho más difíciles de solucionar, y por eso considero que son alertas esenciales para arrancar en este proceso de los proyectos. El primer pecado filosófico y estratégico es construir los proyectos sin el concurso de las comunidades que van a participar, y menos sin el concurso de las comunidades que van a ser las, entre comillas, beneficiarias de la acción que se va a poner en marcha. Y pongo entre comillas beneficiarios porque las personas que me están escuchando saben que hoy en día esa idea de beneficiario se ha discutido mucho, porque desde que hemos empezado a reconocer que la agencia individual de cada persona, independiente de su vulnerabilidad, es esencial para el cambio propio y del entorno, hemos empezado a pensar que la palabra beneficiario no describe bien la vinculación de las comunidades y los proyectos de desarrollo. Pero en cualquier caso, a lo que me estoy refiriendo en este caso, es que cuando uno construye los proyectos sin el concurso de las comunidades, los proyectos nunca logran generar la transformación que propician o que aspiran. Y esto se debe a algo que hemos venido entendiendo durante los últimos 25 años sobre todo, y es que los sistemas humanos y los sistemas de relacionamiento y los procesos en los cuales vivimos en el día a día no se pueden transformar desde afuera. Es decir, uno puede realizar acciones para que las personas accedan a mejores posibilidades, y esas posibilidades pueden mejorar sus condiciones de vida, pero en últimas, todo proyecto tiene detrás un reto de transformación, un reto de adaptación, y las transformaciones verdaderas, las adaptaciones verdaderas, son imposibles de realizar desde afuera. La gente que hace parte de los mismos sistemas tiene que estar convencida de hacerlo. Y en esto quiero hacer el énfasis en una idea adicional que no está escrita, pero que creo que es importante, y es que este pecado aplica para todo tipo de proyectos. No solo para los proyectos que tienen que ver directamente con la intención de transformar comportamientos en comunidades, sino también con los proyectos de infraestructura, con los proyectos de mejoramiento vial, con los proyectos de salud, porque en últimas, todo proyecto, incluso cuando son de esta naturaleza, implican o permiten o buscan la interacción entre los bienes que le entregamos a la gente y la gente que los usa. De nada sirve, por ejemplo, hacer proyectos, y eso se ha discutido mucho en la literatura sobre desarrollo, que mejoran los acueductos si las personas no van a hacer un buen uso de los acueductos. De nada nos sirven los proyectos que mejoran los alcantarillados cuando el comportamiento de las personas indica que estos alcantarillados se pueden tapar o sufrir obstrucciones. De nada nos sirve construir autopistas si las personas no los van a poder usar bien, y si las autopistas, por ejemplo, van a aumentar los límites o los niveles de accidentalidad que viven las comunidades. En últimas, siempre de lo que se trata un proyecto es de generar modificaciones y transformaciones en las interacciones entre lo que generamos y la gente que vive ya. Y por eso es necesario construir los proyectos con las personas. Esto, por supuesto, tiene distintos alcances, y yo no estoy diciendo que todos los proyectos tienen que ser necesariamente hiperparticipativos, pero sin tener el mínimo de participación, lo que podemos saber desde el arranque es que el proyecto no genera transformación. Y ese es, desde mi perspectiva, el primer pecado capital de la perspectiva estratégica. El segundo tiene que ver con algo que también hemos venido descubriendo durante los últimos años y que cada vez es más claro. Y es que muchas veces formulamos proyectos
confiando exclusivamente o principalmente en nuestras propias capacidades para hacer las cosas. Y eso es un grave error, porque en realidad en el mundo de lo social, en el mundo de lo comunitario, en el mundo de lo económico, en el mundo de la construcción de paz, las cosas únicamente se modifican y esas modificaciones únicamente son sostenibles y son sostenibles en el tiempo generando impacto si varias personas, instituciones y capacidades se complementan en el proceso. Es decir, hoy en día un buen proyecto siempre requiere alianzas y esas alianzas hacen parte del entramado institucional que es necesario crear a través de los proyectos o poner a los proyectos en medio de una plataforma de alianza interinstitucional. Y esas alianzas no solo tienen que ver con la alianza necesaria con las comunidades, que se deriva del punto 1, sino con entender que cada uno de los actores que hacemos parte del mundo del desarrollo y de la construcción de paz, tenemos una parte muy particular y muy limitada de actuar sobre el mundo y que esa parte particular y limitada está necesariamente conectada con otras. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un proyecto de mejoramiento de las condiciones de vida de un barrio y yo soy una entidad que hace adecuación física de viviendas, yo sé que yo no logro la transformación efectiva de las condiciones de vida si no estoy junto con las personas que tramitan los temas de salud pensando en la vida de ese barrio. Yo sé que si yo no trabajo con la gente de educación, tampoco lo voy a lograr. Yo sé que si yo no trabajo con las personas de desarrollo productivo, puedo tener desempleo en el barrio. Yo sé que si yo no trabajo con las personas de cultura ciudadana, no voy a poder tener esto, digamos, la transformación que yo quiero. Para las administraciones públicas, por ejemplo, para las alcaldías, este tipo de alianzas es casi que obvia de la estructura institucional, porque la estructura institucional, sobre todo en Colombia, es muy sectorial y los proyectos sectoriales se necesitan enlazar unos con otros para generar el desarrollo de los territorios. Sin embargo, quienes hemos estado en la gestión pública sabemos que una gran limitación del diseño institucional colombiano es que, aunque pretende tener integralidad, no tiene instrumentos de planificación conectados, de modo que cada uno de los sectores, en muchos casos, termina planeando por aparte. Incluso cuando hay sombrillas estratégicas como los planes de desarrollo o planes intersectoriales, es muy común que los proyectos empiezan a verse como de un problema sectorial. Y eso limita mucho la eficacia de la transformación que está detrás de los proyectos. Y de allí la importancia de hacer las alianzas interinstitucionales e intrainstitucionales. Esto, por supuesto, es aún más evidente cuando uno está en una ONG, cuando uno está en una entidad sin ánimo de lucro, cuando uno hace parte de un proyecto de cooperación. Porque uno sabe que nunca los recursos a los que tienen acceso este tipo de organizaciones bastan para generar un verdadero impacto. Y por eso es tan esencial poder hacer alianzas para desatar esos procesos de cambio. Alianzas con actores que ven el mismo problema, el mismo asunto, el mismo desafío desde perspectivas totalmente distintas. No pensar en eso y confiar exclusivamente en las capacidades propias y ver el proyecto como si fuera solo un problema sectorial es un grave error, porque no genera ni el impacto, ni la sostenibilidad, ni el mejoramiento efectivo de las condiciones de vida. El tercer pecado de naturaleza estratégica, de naturaleza más filosófica, al que me quiero referir en este momento, tiene que ver con no reconocer las hipótesis de desarrollo que están detrás de cada proyecto. Y aquí quiero detenerme un poco para expresar lo siguiente. Cada vez que yo pongo un proyecto en marcha, cada vez que yo formulo un proyecto, cada vez que yo pido la financiación de un proyecto, cada vez que yo lo ejecuto, yo estoy expresando una visión de desarrollo. Y esa visión de desarrollo a veces no está tan clara. Y es importante tenerla clara. Porque las visiones de desarrollo no solo marcan el tipo de cambio que yo quiero lograr, sino también me relacionan de una manera muy diferente con la comunidad.
y también me generan distintos efectos en mi propósito. Hoy en día hay varias visiones de desarrollo que están en competencia. Hay visiones de desarrollo mucho más clásicas, y por esto decía que iba a retomar el tema inicial un poco más histórico. Hay nociones de desarrollo en las que las personas involucradas creen, por ejemplo, que lo más importante en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, en bajar la pobreza, por ejemplo, es generar crecimiento económico y generar oportunidades económicas. Por eso es que uno ve muchos proyectos que se orientan bajo esa hipótesis y piensan, por ejemplo, que si uno mejora las unidades productivas de las familias más vulnerables, sube su ingreso y que al subir ese ingreso, la calidad de las personas, la calidad de vida de las personas mejora. Pero hay otros proyectos que están enfocados desde otras perspectivas del desarrollo. Otras, por ejemplo, se enfocan desde una visión menos clásica, un poco más de bienestar. Y en ese caso, la visión de desarrollo tiene que ver con la necesidad de que el Estado preste directamente unos servicios. Cuando yo tengo en mi proyecto un rol muy activo del Estado, y yo creo que el Estado debe suplir las necesidades de la población y generar unas garantías universales de unos accesos a unos bienes y servicios públicos, yo estoy parado desde otra hipótesis de desarrollo. También puedo estar parado en una tercera, que es una hipótesis menos desarrollista clásica, mucho más desde el planteamiento de las críticas latinoamericanas al desarrollo, que se basan, por ejemplo, en la teoría de la dependencia, que rechaza los proyectos de desarrollo como formas coloniales. Y en ese sentido, mi proyecto lo que puede hacer es intentar buscar las autonomías de los grupos, de los colectivos, la expresión de sus modos de vida. Y aquí estoy poniendo estos ejemplos, hay más para decir que cada proyecto es la concreción de una visión de mundo y cada proyecto implica un deseo de cambio diferente. Y las entidades, ya sean del Estado o sean del sector social o sean de cooperación, tienen visiones distintas. Las visiones distintas se expresan a veces en los planes, pero muchas veces los funcionarios, tanto del sector público como del sector social, no son muy conscientes de esas visiones. Cuando uno no es consciente de esa visión, hace proyectos inconsistentes. Y tener proyectos inconsistentes tiene un gran efecto y es que no propicia los resultados que la política desea. Si la persona que está pensando en los proyectos, diseñando los proyectos, ejecutando los proyectos, no es consciente de la noción de desarrollo que tiene detrás de sí, a la hora de expresar su formulación, esa formulación queda inconsistente con su visión y genera otros efectos esperados. Aquí estoy poniendo, por ejemplo, dos programas, ambos de la naturaleza de bienestar social, que expresan nociones de desarrollo muy distintas. Una es, pues, nuestro famoso Familias en Acción, que está basado en una hipótesis de desarrollo que se ha venido discutiendo ampliamente en América Latina y en el mundo durante los últimos 25 años, que dice que las transferencias monetarias condicionadas a las familias vulnerables tienen la capacidad de generar cambios a largo plazo y mejoras en las condiciones de desarrollo de los circuitos familiares. Estas hipótesis, por ejemplo, son las hipótesis presentes en este programa de Familias en Acción. Pero abajo está el programa que puso en marcha la Alcaldía de Bogotá durante la administración de Gustavo Petro, que era una adaptación de los territorios saludables que se llamó Bogotá a su casa. Y este programa fue un programa, por ejemplo, mucho más keynesiano, en el sentido de que era un programa mucho más orientado hacia la necesidad de que el Estado proveyera directamente unos bienes y servicios y de que el Estado fuera a atender directamente a los pobladores de las comunidades más vulnerables de Bogotá en sus hogares. Son dos aproximaciones muy distintas. ¿Cuál es el problema? Y es que si yo soy de la primera línea, debería diseñar proyectos en la primera línea y lo mismo si estoy en la segunda. A veces las distorsiones en los proyectos y las discusiones fuertes sobre la evaluación de proyectos se deben a que no hay una consistencia adecuada entre el fin ideológico, el fin de cambio del proyecto y el diseño de ese proyecto. Otra discusión, por supuesto, es
cuál es la hipótesis de desarrollo en la cual estamos trabajando. Eso, por supuesto, es una discusión que no es solo estratégica y filosófica, sino política, porque las sociedades supuestamente a través de los procedimientos democráticos van orientando ese tipo de decisiones, pero en todo caso creo que en democracias con limitaciones de deliberación como las nuestras, este sigue siendo pues una tarea pendiente. Hasta ahí mis pecados filosóficos. Voy a hablar ahora sobre los pecados tácticos o de planteamiento. Y a estos me refiero cuando uno está pensando en la estrategia, cuando uno está en el momento de la discusión, de la formulación y cuando uno está en el momento de la toma de decisiones después de procesos de evaluación. Y en este caso ya me estoy pasando a un ámbito que es un ámbito que es muy frecuente ver, no solo en la formulación, sino en la ejecución, pero que tiene oportunidades de mejoramiento permanentes y creo que ese es como su gran valor, identificar estos pecados. El cuarto pecado general, y aquí les presento a mi hijo que se está atravesando. ¿Qué necesitas, nena? Dale, fresco. Bueno, les decía que el cuarto pecado general en esta lista de los 7 pecados que tienen los proyectos, que es el primero de tipo táctico que quisiera presentar, es cuando la gente ajusta un proyecto o ejecuta un proyecto que ya existía o que ya había pensado o que era previo en su concepción a los requisitos o lineamientos de una convocatoria o de una línea presupuestal. Es decir, cuando uno ya tiene la idea de lo que va a hacer y lo que hace es embutir esa idea, adaptar esa idea, ajustar esa idea a los requisitos de las convocatorias en las que uno está presente o a los requisitos que les plantean las líneas presupuestales en el caso de los proyectos de inversión. Eso en general, lo que muestran las evaluaciones de impacto y las evaluaciones de resultados es que es una enorme equivocación. Porque cuando uno trae una idea previa y la ajusta de manera poco razonable con las líneas que le plantean las convocatorias o los objetivos presupuestales, genera distorsiones en los efectos que se consiguen a través de los proyectos y además genera problemas a nivel de rendición de cuentas y a nivel incluso de investigación disciplinaria, en muchos casos, y administrativa en otros. Penal no tanto. Fiscal, administrativa y disciplinaria sí. ¿Por qué? Porque los marcos presupuestales están, y sobre los marcos de formulación de políticas públicas, responden a unos lineamientos generales que han sido definidos en los programas y en las políticas. Del mismo modo en que en los casos de cooperación internacional o en el caso de los proyectos que ejecutan las entidades sin ánimo de lucro, hacen parte sus proyectos de acuerdos gobierno-gobierno o de planes generales de cooperación. De modo que la manera como se evalúa la eficiencia, la eficacia y el éxito de un proyecto tiene que ver con la consistencia de esos efectos con esos propósitos que antes se han trazado. Lo que sucede cuando un ejecutor tiene una idea previa sin haber tenido en cuenta este marco y lo que hace es que adapta el proyecto a que él hable el lenguaje de ese marco, está haciendo un cambio en el lenguaje, pero no en el espíritu ni en la estrategia del proyecto. De modo que cuando el proyecto, así se lo aprueben, se ejecuta, los propósitos que se empiezan a generar, los objetivos que se empiezan a cumplir, las actividades que se empiezan a ser disonantes en general con esos planteamientos generales. Y cuando esa disonancia se expresa en los mecanismos de rendición de cuentas, a los gestores, gerentes, responsables, funcionarios que están liderando los proyectos, los llaman a rendir cuentas y en general eso desemboca en problemas asociados con lo que ya mencioné, que son investigaciones fiscales, disciplinarias, administrativas o a fallos que los mismos donantes están señalando. Nunca un proyecto que se ha adaptado de esa manera funciona bien. Una cosa distinta es que uno tenga una población que quiere atender, que uno tenga unos planteamientos generales y que uno, en el marco de una convocatoria y de unas políticas públicas, desarrolle unos proyectos consecuentes con su intención. Pero aquí a lo que me estoy refiriendo es a ese error estratégico muy importante que sucede cuando, por ejemplo, hace uno una adecuación vial o una adecuación en el sistema de acueductos adentro de un programa que es un programa de integración social y comunitaria. En general, lo que sucede después es que se abre una investigación.
Por eso son tan importantes los procesos de licitación y los procesos de presentación de los proyectos y los procesos de elaboración de los pliegos, para que ese tipo de asuntos no pase. Obviamente, esto tiene que ver, pues por supuesto, con un tema de derivaciones de corrupción, que tiene que ver con otro asunto. Aquí me estoy refiriendo a esos casos, por supuesto, en los que las personas con la mejor intención intentan desarrollar proyectos de modificación de condiciones de vida, ajustando sus propias ideas, sus propios proyectos, las ideas que tenían previamente con los planteamientos que plantean, digamos, como los marcos generales. Y ahí hay una alerta importante. Si uno identifica una alerta de esta naturaleza, es importante ajustar la táctica al marco de referencia, que es el que orienta tanto la convocatoria como el lineamiento de política pública. Quinto pecado general, que es mi segundo desde la perspectiva estratégica y táctica, tiene que ver con que en la mayoría de los proyectos, y esto es algo que se hace muy evidente cuando uno está financiando proyectos, es decir, cuando uno es un evaluador de proyectos o cuando uno hace seguimiento desde afuera, es que muchas veces en el proceso de formulación y de gestión, la gente que quiere desarrollar los proyectos plantea objetivos que no se conectan con los resultados y también resultados que no corresponden a las actividades. Yo puse dos imágenes ilustrativas en este caso, del ámbito en el que yo he trabajado más, que es el ámbito de la construcción de paz, porque el ámbito de la construcción de paz abunda en este problema de naturaleza táctica. ¿Y a qué me refiero allí? A que en la mayoría de los casos los proyectos de construcción de paz tienen unos objetivos absolutamente grandes. La transformación de las relaciones entre las personas, la generación de ambientes pacíficos, la construcción de paz en los territorios, que son, por supuesto, propósitos importantes, que son propósitos deseables. Pero cuando uno mira el modo en que tácticamente se construyó el proyecto para dar respuesta a eso, o para generar ese efecto, lo que uno se da cuenta es que los resultados que se proponen y sobre todo las actividades en conexión con esos resultados, pues para nada generan el objetivo. Voy a hacer un ejemplo, que es un ejemplo muy común en el ámbito de los proyectos de desarrollo comunitario, social, cultural, y es: yo tengo como propósito modificar las condiciones de vida de un grupo importante. Dentro de los resultados o componentes tengo un proceso de fortalecimiento de capacidades y tengo un proceso de formación, y dentro de las actividades tengo unos talleres. Y cuando uno va y mira la lógica que existe entre las actividades, los resultados y el objetivo, se da cuenta que en la mente de nadie cabe que una persona por asistir a 5 talleres de 2 horas va a cambiar su visión de mundo. Porque lo sabemos, porque eso es una cosa lógica, porque por muy bueno que sea el taller, los talleres no cambian la vida de la gente ni su relacionamiento. Pero la manera en la que lógicamente desarrollamos el proyecto, formulamos el proyecto, haría pensar que sí lo creemos. Y eso se debe a que no podemos identificar de verdad cuál es el alcance de nuestros talleres, cuál es el efecto que sí logramos y cuál es el cambio al cual nos estamos comprometiendo. Es decir, un buen proyecto reconoce sus alcances, es decir, sabe cuál es su limitación espaciotemporal y valora el cambio que propone sin sobreestimarse y tampoco sin subestimarse. Y poder hacer esto desde la perspectiva táctica es una cosa clave. Poder saber las actividades que yo voy a hacer, cuál es el verdadero efecto que tienen, y ese verdadero efecto que tienen, cómo impactan en un cambio que yo deseo, y poderlo expresar de esa manera en el proyecto resulta un tema esencial. Diría yo que cuando estuve en esa función de evaluación de proyectos y en el que estaba encargado de hacer la verificación de la formulación, el acompañamiento a las comunidades y a las entidades para formular, tanto cuando estaba con recursos de la empresa privada y de cooperación como cuando estuve en el Estado, el 80% de los proyectos tenían problemas de formulación por este pecado del que estoy hablando. Obviamente ese es un pecado totalmente solucionable, pero es muy importante entender, digamos en este caso, que la buena formulación tiene que ver con una identificación plena de alcances, limitaciones espaciotemporales, y que un buen proyecto sabe qué puede hacer y qué no puede hacer. Voy a finalizar esta parte de los pecados más tácticos
de ese segundo grupo, diciendo que un error que es tremendamente delicado en términos de los proyectos es cuando uno deja los indicadores y la evaluación para el final de la formulación y cuando no incluye la evaluación y el seguimiento como actividades del propio proyecto. Y esa es una equivocación que se ve no solo en el momento de la formulación, sino que tiene sus verdaderos efectos durante la ejecución y gerencia. El instrumento más importante que tienen los gerentes de los proyectos a lo largo de la verificación del ciclo y evaluación. Y por eso tener unos buenos instrumentos y un buen proceso de aprendizaje y un buen proceso de evaluación es esencial para poder tomar las decisiones en medio de la ejecución. Si uno no tiene las herramientas que requiere para adelantar esos procesos de toma de decisiones, lo que sucede es que los errores se agravan cuando existe algún error. Y lo que sucede es que se llega al final del proyecto fracasando en los resultados y en los objetivos que se han planteado. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos el proceso de formulación se entiende como un proceso de planeación de actividades y en realidad hay que pensarlo es como un proceso integral que debe incluir también el tema de la evaluación. Lo que pasa en los casos en los que eso no se hace es que la evaluación igual se va a hacer, pero esa evaluación se hace desde la perspectiva externa, ya sea en las rendiciones públicas de cuentas, ya sea a través de las evaluaciones de impacto, ya sea de los mecanismos de control de las entidades de control, tanto a nivel fiscal como disciplinario, o ya sea por efecto del ejercicio de la sociedad civil o de sus propios financiadores. Y si uno no tiene los mecanismos de seguimiento y monitoreo bien diseñados e implementados, lo que uno tiene al final es una gran posibilidad de tener una muy mala calificación y de estar cometiendo equivocaciones importantes. Por eso, todo proyecto hay que entenderlo como un proceso de aprendizaje. Todo proyecto, en cierta manera, es un ensayo, aunque sea algo que se haya hecho muchas veces y aunque es algo que tiene una gran cantidad de posibilidades de éxito, una buena posibilidad de éxito, todo proyecto hay que entenderlo como un proceso en el cual estamos juntos aprendiendo y por eso necesitamos monitoreo, por eso necesitamos capacidad de adaptación. Y esto resulta esencial en un momento histórico en el cual la rendición de cuentas es un proceso que es universal. Quiero finalizar mis 7 pecados o los 7 pecados que pude identificar desde que Victoria me invitó a esta conversación con ustedes, hablando de un pecado de carpintería que he visto mucho en repetidas ocasiones y que creo que es totalmente solucionable, pero que es, digamos, central. Y tiene que ver con que cuando se esté formulando el proyecto, no se inicie, es decir, lo que digo es que el pecado es no iniciar con el marco lógico, si fuera marco lógico, o con el modelo de objetivos, alcances y resultados que estemos utilizando, y en lugar de eso, empezar con la carreta. Eso es un error muy importante de carpintería, porque lo primero que hay que hacer es el diseño táctico y estratégico del proyecto. Y después de ese diseño táctico y estratégico, cuando ya se sabe cuál es la finalidad, cuál es el objetivo, cuáles son los resultados, los componentes, o se ha definido la cadena agregada de valor, en donde tengo las actividades con productos que generan resultados y genera cambio y apropiación. Cuando yo sé eso, cuando yo sé cuáles son las cosas que voy a hacer, cuando yo he dimensionado el valor que tiene lo que yo estoy proponiendo, cuando tengo claras las alianzas, cuando sé cuál es el flujo de las actividades, en ese momento sí puedo escribir la carreta. Si uno hace lo contrario, lo que pasa es que la carreta nunca corresponde con el marco estratégico. Y eso hace que los proyectos en general sean poco apetecibles, no solo por los financiadores, sino que sean muy poco sensatos para ejecutar. Obviamente a las ONGs que vivimos de la competencia por los recursos de la cooperación internacional, el efecto que tiene no hacer esto bien es que perdemos oportunidades de financiación. El riesgo que tienen los funcionarios públicos que están trabajando en ámbitos de esta naturaleza es que al final las cosas les salen mal. Pero ambos son riesgos que tienen que ver con esto, y es con este pecado de carpintería. Quiero finalizar esta charla haciendo de todas maneras una consideración final, y es que
el ámbito de los proyectos se ha desarrollado en el marco, digamos, de una discusión internacional sobre la importancia de las tecnocracias y sobre tener instrumentos tecnocráticos, instrumentos técnicos para tomar las decisiones de la inversión, para tomar las decisiones de la ejecución de las políticas públicas. Y no debemos olvidar, en todo caso, que hay una discusión fuerte internacional sobre los alcances de la tecnocracia y sobre los pecados de esa tecnocracia. Ahí están unas caricaturas pues sacadas de internet que reflejan un sentido que está mucho en las comunidades y en varios analistas, en los que se señala que cuando uno gestiona el desarrollo a través de los conocimientos técnicos que se expresan en la formulación, en la gestión, en la evaluación de los proyectos, en general lo que termina haciendo es generar una barrera entre el que es el experto y la gente. Cuando uno ha logrado generar esa barrera, el gobierno no solo se vuelve, y los proyectos no solo se vuelven lejanos a la comunidad, sino que pierden legitimidad. Y los proyectos, por lo mismo, pierden la capacidad de generar transformación. Recuerden que lo primero que he dicho es la importancia de la vinculación de las comunidades en los procesos de los proyectos. Y lo que estoy diciendo es que incluso cuando uno es muy participativo, si uno es un tecnócrata obsesivo, lo que uno está haciendo es yéndose al pozo sin fondo de la crítica de la tecnocracia, porque en últimas la gente nunca va a entender ese proceso como un proceso propio y por lo tanto como un proceso transformativo. Y por eso hacer proyectos no es solo un problema técnico, sino es también un problema relacional, es principalmente un problema relacional. Yo creo que la transformación de las sociedades que tiene que ver tanto con la capacidad de ejercer el liderazgo y de adaptarnos y de comportarnos de manera distinta, tiene mucho más que ver con nuestra calidad en las relaciones, de las relaciones entre nosotros, las comunidades, las personas, nuestros actores de interés, nuestras autoridades, que incluso con la calidad técnica de lo que hacemos. Siempre la calidad técnica es susceptible de mejora y es susceptible de modificación, mientras que la calidad de nuestras relaciones no. Bueno, esa es, digamos, como toda la presentación. Quiero pues agradecerles de nuevo estar tan pendientes durante este rato y gracias a la Universidad Autónoma de Manizales por la invitación. Ese es mi correo electrónico institucional. Ese es Sergio Guarín L, porque mi segundo apellido es León, reconciliacioncolombia.com, que es la entidad que dirijo en este momento. Y bueno, ahí de nuevo están mis redes por si quisieran que tuviéramos contacto por ahí. Entonces, pues ya con eso, Victoria, creo que puedo dar la palabra a ti para, entiendo, algún momento de preguntas y respuestas. Sergio, muchas gracias. En este momento hay 80 personas conectadas, estuvieron durante todo el proceso 83. Agradecemos a los profes de México, de Perú, de nuestra propia universidad, de otras universidades con las que trabajamos aquí en Manizales, de varias ONGs y de la Federación de ONGs que también es un aliado, como tú dices, nuestro. Hay una pregunta por aquí de Sofía Monsalve, dice, ¿qué modelos recomiendan para hacer monitoreo y evaluaciones de impacto en proyectos sociales? Perfecto, bueno, yo creo que, bueno, les presento aquí a mi perrito que se llama Jack Daniel y que en estos días ha sido un gran compañero de trabajo. Bueno, yo creo que, digamos, si el propósito es evaluación de impacto, digamos propiamente dicho, esa evaluación de impacto depende del proyecto que se esté realizando. En general, las evaluaciones de impacto, si tienen, digamos que un componente de comportamiento, o si el proyecto implica un componente de comportamiento, es importante hacer evaluaciones de impacto de lo que hoy se llama de tipo semi-experimental, es decir, aquellas que incluyen no solo el seguimiento a indicadores objetivos verificables a través de encuestas, sino que implican también la recolección de información cualitativa y de información que se recoge a través de insumos como, por ejemplo, dilemas sociales o como, por ejemplo, ejercicios de confianza. Porque en últimas, lo que ha mostrado la evaluación de impacto es que cuando uno está buscando cambios en los comportamientos, necesita no solo tener acceso a información dura, digamos, derivada de encuestas, sino información de cómo la gente lo está percibiendo. Si el proyecto no es un proyecto orientado hacia transformación de comportamientos, sino al mejoramiento de condiciones de vida, la evaluación de impacto más eficaz es
pegarse a algunos de los indicadores que existan para medir los temas de transformación que uno busca, ya sea, por ejemplo, pobreza multidimensional, pobreza monetaria, índice de desarrollo humano. Me parece, y esa sería mi respuesta, que si es una evaluación de impacto propiamente dicha, hay que pensar en el tipo de proyecto para diseñar el tipo de evaluación. Ahora, dentro de la formulación y la gestión, lo que es infalible es tener buenos indicadores. Y creo que los indicadores, que son un tema muy interesante, que otro día quizás podamos conversar, sí se pueden formular de una manera un poco más universal, y tener buenos indicadores sin duda es el mecanismo más útil para poder hacer un buen seguimiento y una buena evaluación. Vale, Sergio, nos quedan 10 minuticos. Me gustaría también de pronto, si alguien quiere pedir la palabra, dos intervenciones más que quieran complementar o preguntar directamente a Sergio. Por acá Karina dice: Sergio, me encantó, conciso y concreto, gracias. Nos pregunta de nuevo Karina, ¿cuál sería el término más adecuado si no es beneficiario? También por acá preguntan si entonces la evaluación debe ser antes, durante y después. Ana María nos menciona que en el CRESTE se tiene toda la experiencia para la realización de evaluaciones. Cecilia, un saludo desde la Fundación Alejandra Vélez Mejía, excelentes explicaciones, concretas y muy claras, muchas gracias. Sofía nos dice: ¿qué consejos nos puedes dar para adaptar nuestros proyectos frente a la pandemia? Angélica nos dice: ¿hay alguna legislación internacional que establezca los parámetros para que los proyectos sean válidos? Y finalmente nos dicen: muy interesante las perspectivas manejadas y sobre todo muy puntual la información tratada. Daniel dice: muchas gracias, Sergio, por toda la información. Bueno, Victoria, muchas gracias. Hay muchos temas y creo que no los voy a solucionar todos, pero quiero hacer algunos comentarios. Y es, lo primero, hoy en día utilizamos más, o se utiliza más en el lenguaje de los proyectos, las palabras participantes e involucrados, o líderes y actores en el proceso, más que beneficiarios, incluso para los proyectos en los que tenemos una población que va a recibir algo. Si nosotros tenemos una población que va a recibir un subsidio, una ayuda, un proceso, es mejor utilizar la idea de participante o involucrado, en el sentido de que hoy ya sabemos que nadie es pasivo, digamos, y que un proyecto bien formulado lo que hace es generar agencia. Eso es, digamos, como una primera cosa. Otra cosa es que no tenemos lineamientos internacionales ni para saber si un proyecto está bien formulado o mal formulado, ni para poder gestionarlos todos de la misma manera, pero sí hay metodologías que son metodologías universalmente aplicadas, que manejarlas bien es una buena idea, y yo creo que las dos metodologías centrales que existen para conocer en este momento son la metodología de marco lógico para la formulación, gestión y evaluación de proyectos, y la metodología de cadenas de valor o cadenas de impacto para hacer lo mismo. Ambas, digamos que son de tradiciones distintas, pero tienen muchos parecidos, son buenas herramientas que de manera universal uno puede aplicar a distintos ámbitos de la formulación y la gestión de proyectos. Un tema sobre evaluación. La evaluación tiene que estar desde el día 1 del proyecto, o sea, desde el día en que uno empezó a pensar en el proyecto, debería empezar a pensar cómo lo evalúo. Obviamente, no todos los equipos de formulación son expertos en evaluación, pero hay algunas competencias básicas que hay que empezar a entender, como por ejemplo, la competencia de poder enlazar actividad, resultado y objetivo a través de un relato, y de poder convertir ese relato en un indicador. Esa es una competencia esencial en el marco de la formulación y de la gestión, que la pueden hacer las personas así no sepan nada de evaluación. Con información muy sencilla, muy concreta, se puede avanzar de manera permanente. Pero así como está eso, hay cosas más sofisticadas, más elaboradas que deberían estar. Idealmente, los proyectos deberían contar con una línea de base que le permite a uno saber cómo está la situación inicial de la gente y cómo la deja. Pero mi recomendación sobre esto es que uno no se puede volver un fanático de nada, y que en el caso de las líneas de base hay que tener en cuenta con cuáles son los indicadores o las variables que uno integra en su línea de base, porque hay líneas de base que no se van a modificar, digamos.
Hay líneas de base difíciles, estructurales, como confianza o pobreza multidimensional, que uno no va a poder modificar después de un proyecto de 6 meses o 8 meses. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero la respuesta general es sí que hay que pensar en la evaluación como un proceso permanente durante el proceso. Se hablaba un poco sobre adaptación, adaptación a situaciones, adaptación a la pandemia, por ejemplo. Ese precisamente es parte de la importancia de tener un dispositivo de aprendizaje incorporado al proyecto. Cuando uno no tiene el dispositivo de aprendizaje incorporado, en todo caso puede hacer cosas que son importantes y es, miremos los resultados en lo que vamos, miramos cuáles son las cosas que nos han funcionado, miremos cuál era nuestro horizonte y pensemos en un contexto nuevo. Y conservando el horizonte, cambiemos la estrategia. Y ese es un proceso que hoy todos estamos llamados a hacer. La fundación que hoy yo dirijo, por ejemplo, ha hecho un ajuste súper importante en sus cadenas de valor. Yo, por supuesto, no lo hago. Yo no estoy tan involucrado con el equipo técnico en este momento, pero sí he estado apoyando algunos de los procesos y he visto el equipo técnico de Reconciliación Colombia muy comprometido con ese ajuste que hay que hacer y me parece que eso tiene que ver con un tema digamos, como esencial. Ahí Victoria cubría algunos de los temas que estaban sobre la mesa. Vale, Sergio, muchas gracias. Pues varias personas te mandan mensajes de felicitación, de agradecimiento por una presentación tan concreta y sintética. Te saludan desde La Dorada, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Centro, desde Zaragoza, España. Bueno, desde la Federación de ONGs también te extienden un saludo y agradecen pues por compartir esta experiencia y estos conocimientos que tú tienes alrededor de los proyectos, que también mencionan que el hecho de haberlos presentado de forma de los 7 pecados que tienen los proyectos para impulsar el desarrollo, pues hace que se pueda aprender y se pueda considerar algunos elementos muy importantes. Pues nos quedan 4 minutos. Aquí bueno, ya se están despidiendo de la unidad de proyección de nuestra universidad, también te mandan saludos y agradecimiento por compartir la información. Acá está la red de jóvenes del Oriente de Caldas, muchas gracias también por participar. Realmente del Hospital San Marcos de Chinchiná también se vincularon. Agradecerles a todos y cada uno de quienes participaron en esta charla, en esta conferencia. Agradecerte a ti, Sergio, por compartirnos tan valiosas experiencias que has tenido en todos estos años de trabajo con comunidad, de trabajo en proyectos de construcción de paz y convivencia, por vincularte a esta iniciativa de la Universidad Autónoma de Manizales, específicamente en la especialización en formulación, gerencia y evaluación de proyectos. Te agradecemos mucho por compartir y bueno, esperamos seguir contacto. Lo que sigue es que vamos a tratar de tener unos paneles y unos debates por ahora desde esta presencialidad remota, seguramente, y nuestra intención siempre ha sido que tú puedas venir a la universidad y que estés aquí presencialmente con nosotros en un auditorio, contándonos todo esto, pero bueno, creo que los medios virtuales también nos han permitido aprender un poco de lo que tenías para compartirnos. Por acá siguen llegando información. Contarles que la presentación seguramente se la mandamos a las personas que se inscribieron a través del link, si Sergio nos lo permite claramente. Y bueno, claro que sí. Y agradecerte entonces, Sergio, seguimos en contacto. Muchas gracias por ser tan concreto en la presentación. Acá las personas del comité de currículo de esta especialización te mandan también muchos agradecimientos. El profesor León Cifredo, Mónica Bernal, Tania Mackenzie, que somos los docentes vinculados en esta especialización y que estamos muy contentos de compartirla con todos los presentes y que ojalá puedan estar vinculados como tal a la especialización. Muchas gracias, Sergio. Bueno, Victoria, gracias a ti por la invitación. Felicito la iniciativa que tiene la universidad, no de invitarme a mí para nada, pero sí de tener espacios para pensar sobre proyectos que sí creo que son una herramienta muy importante en el mundo de hoy y tener competencias para gestionar bien los proyectos es esencial. A los amigos pues de la región de Manizales, de La Dorada, del Magdalena Centro, un saludo especial. Conozco desde hace muchos años a la gente del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Centro y por eso los menciono, no porque los otros asistentes no sean muy importantes, sino porque tengo un aprecio especial por los programas de desarrollo y paz
Entonces, pues lo menciono de ese modo, y el programa de desarrollo y paz que lidera también la Universidad Autónoma de Manizales. Entonces, y a todos, bueno, y me encanta que hayamos podido tener este momento pues de compartir. Ahí queda la presentación a su disposición, y miren que a veces en estos medios nos permiten conectarnos con muchas más personas que si estuviéramos en vivo y en directo, así que también saquémosle el jugo a estos momentos. Bueno, muchas gracias y también por compartirnos un poco de tu intimidad, de tu mascota y de tu hija. Estuvo muy entretenido Sí, también ahí el proceso de esta intimidad que todos compartimos desde nuestros hogares. Muchas gracias a todos los sí, presentes, a total. quienes se conectaron. Seguimos en contacto. Recuerden que a través de las páginas de la universidad pueden encontrar información sobre la especialización, y si quieren también en algún momento tener contacto pues con Sergio, él ya nos dejó su correo electrónico y todo lo que hace en la organización de Reconciliación Colombia. Sergio, de nuevo, muchas gracias y bueno, hasta pronto. Bueno, Victoria, hasta pronto. Un saludo, un abrazo grande a todos. Chao.